una comunión contigo, caminando en la misma dirección. Nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Anuncio, hoy se celebra, hoy van a festejar el Día de las Mamás. Así que estamos invitados después del culto, hermanos, a estar con las mamás celebrando su día. También, hermanos, el último domingo de este mes no va a haber escuela dominical. El culto va a ser a las 10 de la mañana para que hagan los ajustes. No va a haber escuela dominical. La razón, hermanos, es que nuestra misión de la iglesia de la calle, Pan de Vida, está celebrando su primer año de vida. Y ellos nos están invitando a estar con ellos en su celebración. Y ya saben que está aquí a 3 cuadras. Así que nos vamos a ir caminando, hermanos, después de nuestro culto aquí. A las 11:30 tenemos que estar allá el domingo 31 de mayo. Es el día que la iglesia Pan de Vida está celebrando su primer aniversario y nos están invitando, hermanos, como iglesia mamá, a estar allá con ellos, para que lo tomen en cuenta. Entonces, último domingo no hay escuela dominical. El culto empieza a las 10 de la mañana, para que los de la alabanza estén enterados. El tema, hermanos, de hoy suena como a película: amor y traición. Amor y traición. Está basado en Juan 13, 21 al 35. Juan 13, 21 al 35. Voy a dar lectura, hermanos, a este pasaje. Dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en su espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaban. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como le dije a los judíos, así os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. En esto se conocerán, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Primer punto: el traidor descubierto. En todas, hermano, en toda la historia del ser humano, siempre ha habido historias de amor y traición. Siempre ha habido. Y se ha comprobado, hermanos, que las traiciones más grandes no vienen de los enemigos, vienen de los íntimos. Los íntimos. Sí. Y hermanos, si usted supiera, hermana Yuri, si usted supiera quién la iba a traicionar, ¿esperaría o haría algo antes de la traición?
Si todos supiéramos, hermanos, quién nos iba a traicionar, ¿dejaríamos que la traición se llevara a cabo o haríamos algo antes de? ¿Y cómo trataría usted a esa persona que usted sabe que lo va a traicionar? ¿Y qué harías tú por esa persona? De aquí el tema, hermanos, amor y traición. ¿Quién ama a la persona que lo traiciona? ¿Quién ama al traidor? Y aquí viene, hermanos, cómo Jesús nos muestra, ¿sí? Y nos da un nuevo panorama en que usted y yo tenemos que hacer cambios. Porque todos aquí, hermanos, tratamos bien a los que nos tratan bien. Todos aquí respetamos a los que nos respetan. Sí. Pero ¿qué de los malos? ¿Qué con los que no son buenos? Jesús dice, hermanos, ejemplos he dado para que así como yo he hecho, ¿qué dice? Vosotros también hagáis. Sí. Y el ejemplo, hermanos, aquí es servir a los buenos, incluyendo los malos. ¿Sí? Incluyendo los malos. El servicio, Eduardo, no nomás debe de ser a los buenos. Mirábamos, hermanos, en la escuela dominical cuando Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y gracia es algo que usted y yo no merecemos. Sí. Bástate en mi gracia. Pero viene a la hora de poner, hermanos, en práctica esta situación. Y les voy a poner al extremo. Que alguien nos baje a la mujer. Que alguien te baje al marido. ¿Cómo lo tratarías? ¿Cómo lo verías? ¿Sí me entienden, hermanos? Porque esto lo hemos visto y lo hemos vivido. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Si tienen duda, hermanos, de cómo tratar a tu peor enemigo, usted tiene que leer Mateo 5:38 al 48. Y la Biblia, en ningún momento, hermanos, yo pensaba tiempo atrás, porque ya no pienso igual, hermanos, y tuve que recapacitar, Manuel, sobre esto que leí en Mateo. Dije, si a mí alguien me bajara a mi mujer, mínimo lo dejo cuadrapléjico. Mínimo. ¿Sí? Porque el hombre habla. ¿Pero qué? El Hijo de Dios. Jesús no dejó cuadrapléjico a Judas. No dejó cuadrapléjico a Pedro. Y a Pedro, aún después de que resucitó, no fue y lo buscó. Al que lo había negado. Y hermano, no lo buscó Salvador y le dijo, ajá, Pedrito, con que cuando negando a los amigos, no le hizo un reproche, hermanos. Simplemente le hizo tres preguntas. Una pregunta por cada negación. ¿Y cuál era la pregunta, hermanos? ¿Me amas? Y cada vez Jesús le dio una tarea. No lo castigó, no lo condenó. Le dijo que cuidara sus ovejas, que cuidara su rebaño. Hermanos, en Jesús tenemos algo revolucionario, algo que nos lleva a actuar y a vivir de una manera diferente. Si tú y yo no vivimos de acuerdo al ejemplo de Jesús, tú y yo necesitamos conocerlo. Si tú no vives de acuerdo a Jesús,
tú necesitas conocerlo. ¿Sí? Tú necesitas andar con él. Tú necesitas ser su discípulo. En sus explicaciones del lavado de pies, 2 veces Jesús hizo referencia a la presencia entre los discípulos de alguien que no compartía el mismo compromiso que los demás. Tal persona no podía dejar de sentirse aludida. Solamente Jesús y Judas sabían cuando Jesús hablaba. Y Judas sabía. Ninguno de los otros discípulos, hermanos, sabía. Ni aún después de que Jesús entregó el pan a Judas, hermanos, el pan mojado, ninguno de los discípulos sabían quién era el traidor. Sí. Ninguno sabía. Dice, sin embargo, tampoco tenía que descubrirse. Hermano, Jesús sabía quién lo iba a traicionar y quién lo iba a negar. Normalmente una persona que sabe, hermanos, que, que tu vida está en sus manos, ¿no impediría la traición? ¿No harías algo al respecto? ¿Por qué digo esto, hermano? Hay cosas que van a suceder en tu vida que no puedes evitar. Hay cosas que van a suceder, que nos van a pasar, hermana, y no las podemos evitar. Y Dios las sabe. ¿Ustedes piensan que Dios no sabía que me iban a dar cáncer? ¿Por qué no lo evitó? Porque Dios usó ese cáncer en mi persona para ministrar a 3 personas y restaurar la relación con mi hija Rebeca. A mi segundo cáncer le puse Rebeca. 10 años impidiendo a mi hija convivir conmigo. 10 años condenándola. Y Dios me dijo, si tú no perdonas a tu hija, tú no tienes parte conmigo. Fíjense bien hasta dónde me tuvo que llevar Dios, hermanos, a un cáncer de próstata. Cuando me dio el cáncer, hermano, el Señor me dijo, tienes que arreglar tu situación con tu hija. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué tiene que permitir Dios en tu vida para empezar a arreglar las situaciones que tienes que arreglar tú y yo? ¿Cuántas situaciones hay en tu vida que tienes que arreglar, hermano, y no las arreglas? ¿A cuántas personas tienes que perdonar que no has perdonado por lo que te hicieron? Mira lo que dice allí, hermanos. ¿Saben qué fue lo único, hermanos, que pudo, hermanos, hacer que Jesús amara a Judas y a Pedro? Su amor. Su amor. Y si tú dices que eres cristiano y alguien te hizo algo en el pasado y no lo has podido perdonar, déjame decirte, hermano, que tienes que ser como Nicodemo. Tienes que volver a empezar, tienes que volver a nacer de nuevo. Porque en primera de Juan, pregúntale a las hermanas de la femenil que le estudiaron ampliamente esta carta. El que no ama a su hermano, ¿qué dice, hermanos? No ha conocido, no conoce a Dios. Y no dice que aún anda en tinieblas. ¿Cuántos cristianos hay que no perdonan? ¿Sí me entiendes, hermanos? Ahora, los comentarios de Jesús eran lo suficiente indirecto de manera que Judas podía esquivarlos. Entonces Jesús decidió aumentarle la presión. ¿Cuántos aquí, hermanos, ahorita están jugando a los quemados, chavito? Esquivando lo que Dios te está diciendo. Jesús le estaba dando, fíjense bien, Jesús le estaba dando la oportunidad a Judas de reconsiderar lo que hacía. Jesús le dice a Judas, yo sé lo que vas a hacer, hermano. Y te lo estoy diciendo. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y te dice, no vayas por ahí? No vayas por ahí.
Y aún escuchando la voz de Dios, tú decides ir por ahí. Sí. Recordemos que Juan nos ha enseñado la naturaleza de la dinámica de la fe. ¿Cuál es la naturaleza de la dinámica de la fe? Creer en Jesús es todo un proceso, es entregarse a Jesús. Vemos en Judas el reflejo opuesto de tal dinámica, el proceso de rechazar a Jesús, que es lo que ves en el proceso, entregarse a Satanás. Cuando tú crees en Jesús, tú te entregas, empiezas y continúas. Judas estaba haciendo lo opuesto. ¿Sí? Creyó en Satanás y se fue entregando a los planes de Satanás. Judas se dejó manipular por Satanás. El ejemplo más claro, hermanos, ¿cómo manipula Satanás? Toño Martínez. Te dice Diana, Toño, no se te ocurra comer de ese frasco, porque te puedes morir. Su contenido es veneno puro. Y si un día se te ocurre usarlo como comida, te vas a morir. Toño, ¿abrirías ese frasco? Es más, ¿lo usarías, hermano? Génesis 2:17. De todo árbol del huerto puedes comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto. El día que de él comas, vas a morir. ¿Sí? ¿Está claro o no está claro? Génesis 3:1 al 4. Y le dijo la serpiente a la mujer, con que Dios os ha dicho. ¿Sí? Lo primero que Satanás va a meter en tu corazón respecto a tu relación con Dios, hermana Yuli, es que usted dude de Dios. Con que Dios os ha dicho. ¿Sí? Es buenísimo para meter dudas. Aquí hubo una familia, hermanos, muy querida. Voy a evitar los nombres. Simplemente un día, hermanos, el cuñado le dice al esposo de esta hermana, tu esposa te engaña. Y hermanos, él no soportó y se dio un balazo en la cabeza. Y no era cierto. Su esposa no lo engañaba. Pero él no soportó. A mi hermana Angelina le tocó recibirlo en el Hospital General. Dice mi hermana, luchaba para vivir, pero yo no había nada que hacer. ¿Cuántos aquí alguna vez hemos dudado de Dios? ¿Cuántos aquí alguna vez no le hemos creído a Dios? Tú quieres ofender a una mujer honrada, dile que es infiel. ¿No es la peor ofensa que se le puede hacer a una mujer honrada, hermanos? Decirle que es infiel, que engaña a su marido. No dice la Biblia, hermanos, que cuando pidamos a Dios, Rabito, ¿cómo debemos de pedirle, amigo? ¿Dudando o creyendo? No dice Santiago, hermanos, que sin fe es imposible, perdón, Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuántas veces oramos a ver si Dios me lo concede? No creo, pero a ver, ¿sí o no?
Dios quiere que cuando tú te acerques a Él, tú creas que le hay. Si no, no te acerques a Él. Tú necesitas creer que Él existe y que Él te puede ayudar. Jesús sabía todo el proceso de Judas y aún así decidió amarlo hasta el fin. Escuchen, al final del capítulo 6, en el discurso sobre su cuerpo como el pan de vida, Jesús habla por primera vez de la traición venidera. En el mismo momento, afirma que uno de sus discípulos es el diablo. Juan 6, 70 y 71, ¿qué dice, hermanos? Juan 6, 70 y 71. Ahí está en la pantalla. ¿Qué dice, hermanos? ¿Sí? Él sabía, no los he escogido yo, pero uno de vosotros es diablo. Es traidor. Si tuviéramos, hermanos, solo este versículo, el caso sería sencillo. Concluiríamos que Judas es diabólico. Pero en 13:2, al describir el escenario de la última cena, Juan dice que el diablo ya había incitado a Judas para que traicionara a Jesús. Entonces Judas no es el diablo. Judas fue influenciado por el diablo. ¿Cuántos Judas sabemos aquí? ¿Cuántos Judas sabemos aquí? ¿Alguien puede decir, yo jamás he traicionado a Cristo? Y sabes, hermano, aún así decidió amarnos. Aún así decidió lavar nuestros pecados en la cruz. Porque es un proceso, hermanos, entender. Es un proceso que tú y yo tenemos que caminar, hermanos. Y en ese proceso, cada uno de nosotros va a demostrar quién es quién. Y no es por lo que digas, es por lo que tú vives y tú haces. ¿Sí? Ese es el proceso, hermanos. Y todos vamos a ser llevados en un proceso. Aquí el diablo parece ser distinto a Judas, pero motivando a Judas a realizar una acción. Y en el pasaje actual, Juan explica que tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Versículo 27 del capítulo 13. Satanás entró en Judas. Y frente a tales datos, podríamos preguntar, ¿cuándo y cómo entró Satanás en Judas? Juan nos muestra que tanto la traición como la fe son procesos graduales. El traicionar a Jesús estaba incubado dentro de Judas durante mucho tiempo. Recuerde, la primera mención de la traición de Judas empieza en Juan 6. Jesús menciona por primera vez a Judas. Los anuncios de Jesús, tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 13, eran llamamientos a Judas a arrepentirse de su plan diabólico. Cuando tú vienes aquí y Dios te habla y te dice, no sigas por ahí, o te dice, haz esos ajustes, es porque Él te ama. Y Él quiere evitar una tragedia en tu vida. Pero normalmente la congregación, ¿cómo toma las palabras de Dios cuando te pega duro? ¿Qué dice la congregación? Y el pastor me está tirando con piedras. Llame, el pastor la trae contra mí.
No, hermano. Yo no conozco la vida íntima de cada uno de ustedes, pero Dios sí la conoce. Tú y yo estamos desnudos espiritualmente hablando delante de Él, hermanos. Y cuando tú vienes aquí, Él ya tiene lo que tú necesitas para restaurar y corregir. Dios nos ayuda y nos hace saber, hermanos, el camino y nos dice, no es por ahí. Pero tú tienes la obligación de salir de aquí, hermanos, y hacer esos ajustes en tu camino, en lo que tú quieres y hacia donde has planeado ir y hacer. El problema es que tú no miras a Dios hablándote. Tú miras al pastor que no, que quizá está enojado o tiene algo. No es cierto, el pastor ya trae algo contra mí. ¿No es lo que decimos? Cuando, hermana Leti Landa, cuando corregimos a los hijos, ¿qué dicen los hijos? Ay, mi mamá ya la trae contra mí, ¿sí o no? ¿Cuántas veces no dijimos eso a nuestros papás? Amaya, déjame, nomás conmigo. El problema, amigo, que tú y yo éramos los únicos que andábamos mal. Pero no decimos eso de nuestros padres. Ya le agarraste conmigo, ya suéltame. Hermanos, ¿cómo vienes tú aquí? ¿Con qué propósito llegaste aquí esta mañana? Mira, usted va a la tienda. ¿Necesitas algo para el desayuno? ¿Vas a comprar toda la tienda o solamente vas a seleccionar lo que necesitas para el desayuno? Pero imagínate, vas a la tienda, mira, y sales con las manos vacías. Salir con las manos vacías va a solucionar tu problema de hambre. Si tú me dices aquí esta mañana y no sabes qué vas a llevar, vas a salir así como entraste. Pero sabes, Dios sabe de lo que tú necesitas y te lo va a ofrecer. Pero tú vas a decidir si te lo llevas. Ahora, compra lo que necesita para el desayuno. Llega a su casa y no lo prepara, le va a quitar el hambre. ¿Cuántos aquí, hermano? Dios nos da lo que necesitamos para solucionar los problemas que tenemos en la vida, nos lo llevamos a casa y no hacemos nada. ¿Va a cambiar tu vida? ¿De qué sirve al médico que te dé la receta, que la surtas y nunca te tomes el alimento o te lo inyectes? ¿Vas a sanar? Hasta que usted ingiere el medicamento, su salud va a empezar a cambiar. ¿Cuántos aquí, hermanos, somos pacientes? Y Dios nos describe una receta y nos la entrega, pero no tomas ni haces nada. Nuestra salud espiritual no va a mejorar. Y sabes, si no tomas ese medicamento, esa infección se puede ser una infección perniciosa y puede poner en peligro nuestras vidas. Porque la infección, Eduardo, sigue creciendo. Y el único antibiótico, hermanos, el único antibiótico efectivo contra toda infección espiritual que pone en peligro nuestras vidas se llama obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Ese es el mejor antibiótico a cualquier enfermedad espiritual, psicológica y física. Amén. Obediencia. Ahora, escuchen. Al mismo tiempo debemos reconocer que tal noche diabólica no tomó por sorpresa a Jesús. Hermano, Jesús sabía, escúchame, Jesús nunca pierde el control de las circunstancias. Jesús maneja las circunstancias, hermano. Sí, Jesús, él nunca pierde el control, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el control en alguna ocasión?
¿Y sabes por qué no has perdido? Porque no estás en Cristo. Satanás lo primero que quiere hacer, hermano, es separarnos de nuestro pastor. Si un lobo logra separar a una oveja de su pastor, la vida de la oveja está en peligro. Y Satanás es especialista, hermano, en separar ovejas del rebaño. ¿Y qué crees? Estás en peligro. Pero él no te deja saber que estás en peligro. Dice, al contrario, él provocó la decisión final confrontando a los discípulos con su conocimiento de lo que iba tramándose. Juan subraya que solo Jesús y Judas sabían lo que pasaba. Los demás discípulos no tenían la menor idea de quién sospechar. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 22, 13-22, hermanos. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién. Bueno, solo Jesús y Judas sabían. Y aún cuando Jesús compartió la identidad del traidor, cuando Jesús ya dice literalmente, hermanos, quién es el traidor. Versículo 26, ¿qué dice? 13-26. Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, ¿a qué? Sí. Ninguno logró asimilar el dato. Ni aún así los discípulos entendieron que era Judas, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué les dijo esto. Escucha, cuando Dios trata directamente contigo, ninguno de los demás, hermana Yuli, vamos a entender lo que Dios quiere, lo que Dios le está diciendo a usted. Porque es a usted. Leo, cuando Dios te habla, dijo, nadie más va a saber lo que Dios te está diciendo, porque se lo está diciendo a Leo. Y todos los demás vamos a pasar desapercibidos. Así es como funciona Dios. Dios, tú vienes aquí, Dios te habla directamente a ti. Y lo que Dios está tratando contigo, ninguno de los demás lo vamos a entender. Porque Dios trata directamente con nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿qué vas a hacer una vez que Jesús detecta que tú eres la persona? ¿Qué vas a hacer con la información? Dice, para nosotros hoy día es casi increíble de que les hubiera costado identificar a Judas como el traidor. Pero este hecho se debe a los 2000 años que llevamos de conocer su identidad. Hoy cuando hablamos de Judas, todo el mundo sabemos que es Judas, ¿no es cierto? Pero tenemos 2000 años conociendo la historia. Le dice un niño a Dios, Señor, ¿cuánto es un centavo para ti? 1 millón. Y un día, 1000 años. Señor, ¿me das un centavo? Espérate un día. Espérate un día. ¿Ustedes piensan que el salmista no sabía esto? El salmista sabía, hermanos, que un día eran 1000 años. ¿Y qué dice en el Salmo 40, hermanos? Cuando tú sabes que un día son 1000 años, ¿qué es lo que Dios espera de ti y de mí? Salmo 41, ¿qué dice, hermanos? ¿Cuántos aquí necesitamos ser pacientes, hermanos? Y creer que lo que Dios dijo un día se va a cumplir. Yo tengo 3 hijos, hermanos, delante de Dios. Speedy, Rebeca y Annie Williams. Tengo años por mis hijas y ya 1 año y medio por mi hijo. Y Dios no me ha contestado.
pero yo sé que lo voy a hacer y sigo cada día, hermanos, orando por mis hijos. Porque la Biblia dice, esperen en Dios y en... ¿Por qué nos desesperamos ante la tribulación, ante las circunstancias negativas? ¿Por qué? Porque no creemos que Dios lo pueda hacer, hermanos. ¿Sí? Pero Dios está en control de todas las circunstancias. Escuchen, estamos tan acostumbrados a ver a Judas como malvado que no apreciamos su lugar entre los discípulos. Mientras ellos andaban tan convencidos de la identidad de Judas que no podían imaginárselo como traidor. Ninguno de sus condiscípulos podía ver a Judas como traidor, como nosotros lo hemos visto 2000 años. Y siempre que nos referimos a Judas, es el traidor. Pero sus compañeros no nos miraban así, hermanos. En primer lugar, Judas era el tesorero del grupo de Jesús. 12:6, ¿qué dice? Juan 12:6. Pero dijo uno, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Era tesorero. Y hermano, no era un buen tesorero. ¿Sí? No era un buen tesorero. Allí dice que a Judas, aparte de ser traidor, era cleptómano. Le gustaba agarrar lo que no era suyo. ¿Sí? En cualquier grupo, el tesorero ocupa el puesto de más alta confianza. Hermana Leti, todos confiamos en usted. Hermano, ser tesorero no es cualquier cosa. Se necesita una persona de confianza. Y Judas era uno de los de confianza, hermanos. Nunca se le miraba como un traidor. Y sabes, Jesús cree en ti y cree en mí. Y tanto cree que murió por ti y murió por mí. A ese grado cree. Dice, en segundo lugar, siguiendo la costumbre para una cena, informar, Jesús y sus discípulos se reclinaban sobre lechos alrededor de la mesa, se sostenían en el brazo izquierdo y comían con la mano derecha. En otras palabras, se recostaban así y agarraban. El discípulo amado, identificado aquí por primera vez, estaba recostado al lado derecho de Jesús, cerca de su pecho. Pero el lugar de máximo honor era, no era ese, sino el del lado izquierdo, donde probablemente estaba recostado Judas. Y esta posición es la que mejor concuerda con el versículo 26, donde Jesús moja el bocado y lo da a Judas. En otras palabras, tanto por su responsabilidad como tesorero, como por su ubicación en la cena, se piensa que Judas era uno de los más respetados entre los discípulos. Así que Judas no podía ser identificado como un traidor. Si no hubiera traicionado a su Señor, quizás los evangelios habrían dicho menos sobre Pedro y mucho más acerca de Judas. Obviamente, esto es pura especulación. Sin embargo, de ser razonable tal especulación, nos ayuda a entender por qué los discípulos no lograron comprender la identificación de Judas como el traidor, ni siquiera el discípulo amado. De hecho, hay que admitir otro factor que imposibilitó la comprensión de los discípulos, la actitud de Jesús. Si Jesús hubiera comenzado a atacar a Judas, si lo hubiera echado del grupo, entonces los discípulos habrían entendido
Pero ver a Jesús lavando los pies y dándole de comer al traidor habría cegado los ojos a cualquiera. Fíjense bien, hermano, cómo Jesús está tratando al traidor. Lo está dando en lugar que a todos los demás. Dios te da el lugar a ti que estás aquí, te da el lugar que todos los demás, un lugar de honor. ¿Qué vas a hacer tú con ese lugar que Dios te está dando en su cuerpo? Jesús te trata con amor. Jesús te dice, yo di todo por ti, porque tú eres importante para mí. La pregunta es, ¿Jesús es importante para ti? Y cuando algo es importante para nosotros, no lo cuidamos y no tomamos tiempo. Los seres humanos no tratamos así a nuestros enemigos. Peor aún, cuando Judas salió para cumplir con su misión traidora, se retiró enviado por Jesús mismo. No por eso dejaba de ser culpable por sus acciones. Tampoco por eso dejaba de estar metido en un trabajo diabólico. Pero si se ve mal al comienzo del cumplimiento de la palabra de Jesús en 10, 17 al 18, escuchen, entrego mi vida para volverla a recibirla. Nadie me la ha arrebatado, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Lejos de ser tomado por sorpresa, Jesús tenía todo bajo control. Dice, nadie me quita la vida. Para eso vine. Y yo la vuelvo a tomar, porque ese mandamiento recibí de mi Padre. Yo te pregunto, hermano, si sabes para qué te dio vida Jesús y cómo usas esa vida que Jesús te da. No dice, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú no puedes seguir viviendo como vivías antes de conocer a Cristo. Las cosas viejas pasan. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos todavía tienen problemas con la vida vieja? ¿Cuántos todavía se sienten identificados con su pasado? Y sabes, hermano, tú tienes que meterte esto aquí. Las cosas viejas, Eduardo, ya no podemos seguir viviendo como antes. Todas son hechas nuevas. El pecado humano no deja de ser pecado, ni la maldad diabólica deja de ser maldad, pero Dios las usa en su trabajo de bendecir y salvar a la humanidad. La noche no deja de ser noche, pero dentro de ella brilla la luz divina de Jesús, y precisamente por eso la próxima palabra que sale de su boca de Jesús tiene que ver con su gloria. Versículos 31 al 35, ¿qué dice, hermanos? Juan 13, 31 al 35. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificaré. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? Dando vida al ser humano. ¿Cuánto le iba a costar a Jesús, hermanos, ser glorificado? Muerte en la cruz. La muerte en la cruz. ¿Cuántos aquí, hermanos, fuimos llamados para la honra y gloria de Dios? Efesios 1:12, ¿qué dice, hermanos? Efesios 1:12, ¿qué dice? Si no sabes para qué naciste, si no sabes para qué aceptaste a Cristo, Pablo te lo va a recordar. Efesios 1:12, ¿qué dice? Léalo.
¿cuál es el fin, hermanos? Por los cuales Dios nos dio vida en Cristo. ¿A fin qué? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Para eso nos dio vida, hermanos. Para que Dios sea glorificado en ti. Pero para que tú y yo recibiéramos esa vida, Cristo tuvo que morir. Para que Dios sea glorificado en ti y en mí, tú y yo tenemos que morir, hermanos. ¿Cuántos en esta tarde, hermanos, necesitan morir a su carne? ¿Cuántos aquí necesitan morir a su carne? ¿Cuántos aquí necesitan de andar en la carne, de vivir en la carne? Si tú no mueres, Cristo jamás va a ser glorificado en ti y en mí. Pablo lo comprendió, hermanos. Gálatas 2:20, ¿qué dice, hermanos? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que hago en la carne, lo hago en el poder del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, hermanos, ¿cómo yo puedo servir a aquellos que no merecen ser servidos? Un mandamiento nuevo. Versículo 34, ¿qué dice, hermanos? Juan 13:34. ¿Qué nos pide Jesús a ti y a mí? Ese mandamiento es tu tarea que nos vamos a llevar esta tarde. ¿Y cómo vamos a demostrar, hermanos, que somos discípulos de Jesús? Versículo 35. Mando. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Pero aquí vamos a meter Juan 13:17. No basta saber el mandamiento que Cristo nos da. Saber ese mandamiento no sirve para nada. La diferencia es lo que dice el versículo 17 de Juan 13. ¿Qué dice? ¿Cuánto vamos a ser felices, hermanos? Cuando nos amemos unos a otros. No basta saber el mandamiento, hay que ponerlo en práctica. Voltea hacia tus lados. ¿A quién necesitas amar? ¿A quién necesitas amar? Cuñado, yo sé que es su hermana. Pero ¿qué le gusta a su hermana que usted tiene que hacer que no ha hecho? Y si la ama, lo va a hacer. Y si no la aman, usted va a seguir igual. Juan, ¿qué no has hecho por América que ella quiere que hagas? Tú lo sabes. Y si no lo haces, es que no la amas. Pregúntese, hermano, ¿qué alguien que entregado a ti, hermanos, alguien apegado a ti, que te ha pedido hacer algo por años y no lo has hecho? Pero si le dices, Eduardo, que amas a esa persona y no has hecho lo que tienes que hacer, hermano. ¿Por qué no la haces feliz, Eduardo? Y haces lo que ella quiere. Y dile, lo voy a hacer porque te amo, en obediencia a mi Dios. No basta saber, hermanos. La verdadera felicidad, allá está mi nieto, Sebastián. Hermano, la verdadera felicidad está en hacerlo, no en saberlo. Porque ya todo el mundo, hermana Yuri, ¿por cuánto tiempo no hemos sabido que nos tenemos que amar? Y amar es suplir necesidad. Oh, hermana Yuli, cuando tenía una vez que tuve neumonía, hermano, no teníamos nada en la casa. Y estaba enfermo de neumonía. Y llega la hermana Yuli cargada, hermanos. Ese día tuve más que cuando yo trabajaba. Porque Dios no da a cuentagotas. Dios da en abundancia, hermanos. Amén. Y por eso dice el salmista,
Mi copa está rebosando. ¿Cuántos aquí hay que están bebiendo las bendiciones de Dios a cuentagotas? A esperar que caigan las gotitas. Y hermano, que le caiga en la lengua, que no se caiga al piso. ¿Y cuántas veces has visto caer las bendiciones y no caen en ti? No porque Dios no quiera, sino porque tú no quieres hacer morir lo carnal en ti. Y todavía la carne te sigue dominando. Concluyo con esto, jóvenes de la alabanza. ¿Cuántos nos vamos a comprometer a caminar en el Espíritu? Ese es el llamamiento, ese es el reto. Deja de caminar en la carne. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. ¿Cuántos se van a levantar y van a venir aquí a hacer ese compromiso? Señor, quiero dejar de ser un miserable. Quiero ser un hombre libre. Quiero caminar en el Espíritu. Necesito levantarme. Necesito de dejar de arrastrarme. Quiero volar como las mariposas. Deja de ser un gusano y emprende el vuelo. Pero tienes que dejar de vivir en la carne y empezar a vivir en el Espíritu. Mientras que está el canto, es tu tiempo de que tú vengas y hagas ese compromiso. No conmigo. Él te está hablando. Él sabe lo que te está diciendo. ¿Qué vas a hacer con esa información?